Estimados amigos, estamos acá en Plataforma Democrática, el programa que nos permite analizar el acontecer nacional desde una perspectiva múltiple, plural y democrática. Este es un programa, le recuerdo a todos ustedes, que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y también del portal La Abeja. Esta semana, de acontecimientos que más o menos reiteran lo ya ocurrido días anteriores, ha estado marcado fundamentalmente por el énfasis que se ha puesto en la especulación de la nueva mesa directiva. Estamos ya en el mes de junio, efectivamente aproximadamente a un mes en que se debe producir las elecciones para el recambio ordinario de la mesa directiva del Congreso. Este, que es un trámite regular, aunque siempre importante, en esta oportunidad adquiere una significación muy especial, y todos amigos, ustedes saben, es porque de repente, quién sabe, en una coyuntura donde Castillo dejara de ser presidente de la República e igual suerte corriera la vicepresidenta Dina Boluarte, quien ocupe la presidencia del Congreso de la República, de acuerdo a la Constitución, sería el próximo mandatario del Perú. Mandatario transitorio por un tiempo determinado de 4 o 5 meses, durante el cual se convocan a elecciones. Entonces, el debate está marcado por esta interrogante y por la expectativa que hay cómo se va a configurar el poder en los próximos meses en el Perú. Sobre el particular, yo quería entonces iniciar esta conversación preguntándole a Víctor Andrés cómo ve las perspectivas, cómo está el Congreso. El Congreso ha tenido una performance de cal y de arena. En fin, si bien es cierto que ha tenido algunas medidas que le ha parado, ha frenado a las arremetidas del Poder Ejecutivo, ha evitado algunos desbordes, también es cierto que siendo un cuerpo plural donde hay candidatos, donde hay representantes de todos los humores y de todos los sectores, no ha alcanzado una mayoría para poder resolver este tema grave que tiene el país y que angustia a todos los peruanos, que es un gobierno sin rumbo y un presidente que además cada vez más estaría comprometido en serios actos irregulares, incluso de naturaleza delictiva. Entonces, ¿cómo ves tú esta perspectiva? ¿Cómo se abre el horizonte en las próximas semanas en torno a la elección de la mesa directiva? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Víctor Andrés? Bueno, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Juan? Un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, yo creo que se hizo un acuerdo hace un año que costó mucho hacerse, que participó varias personas. Yo mismo participé desde fuera, porque en fin, había que apuntalar un poco este proyecto de acuerdo. Y ese acuerdo que no fue, en la que no participaron Perú Libre ni Fuerza Popular, aunque Fuerza Popular dijo que apoyaría cualquier cosa, que se allanaría, ¿no? A lo que hagan las bancadas que estaban negociando. Bueno, ese acuerdo era que darle la presidencia a Acción Popular, que se le dio, hay que reconocer, de manera generosa, porque Acción Popular era una... Bueno, entonces, Víctor Andrés, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuáles son las perspectivas en torno a la nueva elección de la mesa directiva? Yo creo que hay que respetar los acuerdos. Se hizo un acuerdo hace un año en el cual las bancadas que hoy día forman parte de la mesa directiva, que serán, supongo yo, las que... y que por lo tanto me parece que tuvieron un gesto de generosidad porque llegamos a un momento que hubo un entrampamiento en las negociaciones, ¿no? Y para salir de ella, APP fue generosa y dijo ya, ustedes primero y nosotros después. Pero en esta negociación que no participó Perú Libre ni Fuerza Popular, aunque Fuerza Popular anunció que apoyaría cualquier decisión que tomen estas personas reunidas, esta decisión fue pensando no solamente en darle una presidencia a la bancada, sino también en la persona. Por eso es que la persona es muy importante. Sí, tú le cedes la presidencia a Acción Popular o a APP o a Renovación o a Avancemos, en fin, pero
lo que hacen el resto de las bancadas que llegan a este acuerdo es también exigir quién. No es un cheque en blanco a la bancada. Yo te doy a ti esa presidencia y tú pones a cualquiera. No es así. La idea no era esa y no creo que siga siendo el día de hoy. La idea era, sí, yo te doy la presidencia, pero ¿a quién pones tú? ¿A quién pones tú de tus 15 miembros o tus 16 miembros? En el caso nuestro, hace un año, fue Mari Carmen Alba, no tenía objeción Mari Carmen Alba. Si hubiésemos puesto a otra persona, de repente tenía algún tipo de objeción. Y eso es lo que puede pasar ahora. Y yo creo que APP, que le corresponde, si se respeta el acuerdo, por supuesto, no es imponer a uno de los 15, al más cercano a Acuña o al secretario general de APP. No, imponer a la persona que los pueda representar mejor y que tenga aceptación en el resto de las bancadas. Y yo creo que bajo ese punto de vista haría mal APP si quiere imponer a fulano o a sutano, sino más bien en consenso con el resto de las bancadas elegir a uno de sus miembros para que los otros no puedan ejercer lo que se llama el derecho de veto. Y dentro de esas 4 o 5 personas que se han mencionado, el hermano de Acuña, la hermana de Acuña, la señora Camones, el señor Salguana, la señora Chaís, que no se ha mencionado mucho, el señor Quiabra, que no se ha mencionado mucho. Yo creo que todos esos nombres que he mencionado, evidentemente parecería que los que tienen mejor aceptación al frente, no dentro, sino afuera de APP, me parece que es la señora Chaís en ese primer en la mención, y en segunda mención el señor Quiabra. Eso es lo que creo yo desde fuera que está pasando adentro. Ahora bien, parece que APP tiene intenciones de nombrar a otra persona, nombrar a alguien más cercano, alguien que pueda ser manejado fácilmente por la dirigencia de APP. Bueno, si es así, el acuerdo se puede romper. Y si el acuerdo se rompe, entonces estamos hablando de cualquier cosa puede pasar. Y van a pasar horas y horas y horas en una incertidumbre total a ver a quién se elige. Y yo creo que eso no le conviene al Congreso, no le conviene al país. Y eso, cualquier discusión adentro, cualquier debilidad adentro, cualquier pugna adentro, sí le conviene al Ejecutivo. Por lo tanto, me parece que ellos deberían pensar muy bien qué cosa hacer y qué cosa proponer. Finalmente, creo que Mari Carmen ha sido una persona que ha hecho un buen desempeño en un Congreso sumamente difícil y el tiempo va a demostrar que así fue y que, por lo tanto, era la persona uh, mejor adecuada dentro de en este año que ha terminado. Uno otro miembro ha hecho un papel mejor. La situación es muy complicado. Ojalá el próximo presidente del Congreso tenga pues de mantener y estas puentes con todos los eso y no ser servil al del presidente Castillo, ¿no? Muy bien. Muy bien, Víctor Andrés, muchas gracias por la respuesta, por la intervención. Decir lo siguiente, estamos partiendo, yo estoy de acuerdo en eso, de un acuerdo preestablecido que permitió constituir una primera mesa directiva en manos de las fuerzas democráticas, de la oposición al gobierno. Y creo que se trata de garantizar lo mismo. Ahora bien, es cierto que dentro de ese acuerdo la apuesta fue por APP. Ahora bien, es cierto que APP no podrá poner a cualquiera, pero tampoco sería dable, y eso es lo que yo le quiero preguntar a Juan, que el resto finalmente termine decidiendo a quién pone dentro de APP. O sea, tiene que haber ahí un equilibrio, tiene que haber una negociación, un punto de encuentro, donde cualquier decisión no sea exagerada ni lleve a un punto de ruptura de lo que sería pues un horizonte caótico y sin ninguna perspectiva. Juan, al respecto, ¿cómo ves tú este tema complejo de la constitución de una mesa directiva que siga enalborando a la bandera democrática con todos los problemas que ya conocemos, debilidades de unos y otros,
en este acontecer parlamentario. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Un gran saludo tanto a ti, Ángel, como a Vitocho, compartiendo una vez más este espacio. Mira, yo quisiera empezar rescatando y valorando la objetividad y el coraje de Víctor Andrés, que la manifestó en un programa televisivo hace poco en que estaba con la ex parlamentaria Marta Chávez. Ella, como siempre, aguda y frontal, pero encontró en Víctor Andrés una posición en lo que se refiere al compromiso político, valiosísima desde mi punto de vista. Uno de los fundamentos de la política es el compromiso. Yo, a lo largo de mi corta vida parlamentaria y mi amplia experiencia política, siempre he respetado a aquellos que valoran el compromiso político. Podría mencionar nombres, pero sería un puñado de nombres, dentro de los cuales obviamente estás tú, Vitocho y Ángel, de las personas que respetan los compromisos políticos, que tú sabes que te da la mano y se acabó. Va a defender ese punto de vista donde sea. Eso se ha perdido en el Perú. Y esa es parte de la debacle de la política. Entonces, si existió un compromiso político para que en esta oportunidad le corresponda a APP, pues no puede cambiarse, pues simplemente se rompe esa estructura de valores compartidos, que es una posición determinada que tiene que ser respetada en el tiempo al margen de la coyuntura. Imagínate tú que mañana se haga un compromiso y tú, impectore, ¿no? En tu interior dices, cuando llegue el día no lo respeto y punto. Simplemente todo se acaba. No tendría sentido. Ahora, elegir al próximo presidente del Congreso, desde mi punto de vista, es clave porque sin ninguna duda puede ser el próximo presidente del Perú o presidenta. Entonces, eso exige ya no compromiso, sino responsabilidad. El gran canciller alemán Konrad Adenauer, cuando le preguntan ¿qué política?, él responde con una palabra: responsabilidad, ¿no? Y tener la madurez suficiente para ver la consecuencia de tus actos. Entonces, César Acuña, que es el líder indiscutible en ese partido, lamentablemente no hay un corpus, una dirigencia que le diga estás equivocado o no, todos. Entonces, es el que va a tener una posición ahí crítica, ¿no? En el sentido de que va a tener que definir, junto con su dirigencia, quién es el próximo presidente del Congreso. Y ahí yo tengo una posición que ha resultado ser singular, marginal, porque conversando con diversos amigos me dicen, estás loco, etcétera, etcétera. Mira, cuando a mí me preguntan, y vamos a casi colocar nombres y apellidos, me preguntan, puede ser Roberto Quiaga, puede ser Gladys Echaíz, puede ser Lady Camones, o puede ser Eduardo Salguana. Yo digo, Eduardo Salguana, pero ¿cómo es posible que etcétera, etcétera? Los tres principales pueden tener cualidades personales notables, nadie lo duda. Un gran militar, un excelente fiscal, ¿no? Y una notable política en Cachina. Pero no tienen experiencia política, pues, o sea, no la tienen. Y en cierta medida es lo mismo que le dije a mis amigos del Fujimorismo en el 2019, cuando se discutía el tema en la mesa directiva y surgía el nombre de otra persona a la cual aprecio y estimo como Pedro Lechea, pero mi argumento era, no tiene experiencia política. Mi candidato, ya que está presente, era Víctor Andrés, y lo dije públicamente, porque se requería en ese momento cintura. Y díganme ustedes si lo que se viene no es un tsunami en los próximos días. ¿Cómo va a reaccionar personas? Una que todavía tiene su principal impronta en los cuarteles del ejército. Otra que tiene un magnífico desempeño en lo que se refiere a las estructuras del sistema de justicia. Y otra persona que ha tenido una notable participación regional en Ancash. Contra una persona que ha sido, si no me equivoco, diputado, ha sido parlamentario y ha sido ministro en el mismo periodo que yo estuve. Y no tengo una amistad con Eduardo Salguana. Nos conocemos, departimos, conversamos, pero no somos amigos. Sin embargo, rescato la experiencia política. Y me sorprende que, y vuelvo a repetir, que amigos de Fuerza Popular digan, tiene que ser tal persona o otra. ¿Para qué? ¿Para darle gusto a un titular periodístico? ¿Para quedar bien con los que quieren poner a dedo a todos aquellos que nos representan? Esa política del paginazo es la que más daño está haciendo en el Perú. Por tener políticos que se asustan con el paginazo o el tuitazo, ¿no? Y no eligen al Tribunal Constitucional, no eligen al Defensor del Pueblo.
Basta una granja de trolls para que no se elija al defensor del pueblo en el Perú. Así de simple. Esos políticos no necesitamos. O sea, necesitamos políticos que se sepan enfrentar a esas corrientes de opinión virtuales, que no representan a la gran mayoría, pero que hacen mucha bulla. Y sobre todo, entender que se viene un periodo político álgido. Los destapes sobre Castillo van a continuar. Las miserias de su gabinete van a permanecer. El destemplado de Aníbal Torres está demostrando ser muy eficaz en la formación de corriente pública popular, que es pasto de su demagogia, del fuego de su demagogia. Entonces, ante eso, ¿qué necesitamos? Una persona que recién tenga de experiencia parlamentaria 1 año, por favor. Todos nosotros somos conscientes que en 1 año ni siquiera conocen el reglamento. Ni siquiera conocen el reglamento. Nunca han enfrentado una crisis política. Yo a veces me río porque digo, lo que pasa ahorita no es ni la 10ª parte de lo que soportaba Toledo, de parte de los medios y de un parlamento feroz contra Alejandro Toledo. Ni la 10ª parte. Pero ¿quién estaba en la presidencia del Congreso? Un Carlos Ferrero. ¿Toledo hubiera soportado su primer año sin Carlos Ferrero? De ninguna manera. ¿Y quiénes acompañaban en la mesa directiva a Carlos Ferrero en el periodo 2001-2006? Javier Barrón, Jorge del Castillo y Javier Díaz-Canseco. Una mesa de experiencia para un momento tan dramático como el primer semestre del 2001, en que Montesinos mandaba en la base naval. Así de simple. Y se tuvo que sacar almirantes y todo ese tipo de cosas. Y entonces, ante lo que se viene en estos momentos, en el cual hay un parlamento inexperto, temeroso, política, yo sí apuesto por la experiencia política acotada. Es decir, si el señor es castillista, pues se le tiene que decir del primer instante. Pero que requerimos en estos momentos a alguien con experiencia, pues para mí me parece fundamental. Bien, vamos a hacer un alto. Mira, Víctor Andrés, esto vamos a después editar. Estás de cabeza, tienes que poner tu cámara en posición horizontal. Ahora recién, ya. Ya, espero, se va a cortar, ¿no? Ya. Bueno, entonces, seguimos. Yo estoy de acuerdo con lo dicho con Juan, primero por el factor experiencia, pero también en los acuerdos políticos uno debe no confundir jamás lo que son los deseos, las ambiciones, lo que uno quiere con lo que realmente se puede conseguir. Y realmente lo que está en juego es demasiado importante para que por un capricho de querer imponerle a una bancada que en última instancia es ella, que por sus propios métodos tiene que decidir quién va a correr con sus banderas, quién va a ser el candidato, imponerle, digamos, a rajatabla una persona distinta o ejercer un veto a ultranza. Creo que eso hay que trabajarlo con mucha madurez. Efectivamente, yo creo que el rol de APP es un rol difícil, es un rol que a mucha gente no le gusta, pero también hay que reconocer que ese es el fiel de la balanza y es un poco lo que sucede en el país. Las bancadas parlamentarias no son caprichosas, sino en alguna medida representan a determinados tipos de electores. Y eso hay que ser muy conscientes a la hora de tomar una decisión. Y así como APP tampoco puede caer en la arbitrariedad de poner a cualquiera, ¿no? Tampoco las otras fuerzas que están concurriendo a esta alianza parlamentaria tienen que tener la flexibilidad y la capacidad para buscar dentro de lo que es posible aquello que permita pues una conjunción de voluntades. De lo contrario, se va a romper y ese escenario es 1000 veces peor, porque podría ser que en estas divisiones, en el campo democrático, la mesa directiva caiga en manos del oficialismo. Posibilidad que, por cierto, no está negada, siempre es una tentación, una posibilidad al respecto. Bien, yo quería cambiar el tema y plantearles a ustedes lo siguiente. La próxima semana hay un pedido para que se reconsidere la votación que mandó al archivo la acusación, la denuncia fiscal que hizo el Ministerio Público
contra Manuel Merino, contra Antero Flores y Gastón Rodríguez, el ministro del Interior de la época. Esto implica, bueno, es el trámite parlamentario, la votación fue muy ajustada, pero yo creo que es necesario que ratifiquemos algunos conceptos para que el Parlamento entienda, y esto quiero plantearlo con claridad, que el llamado antejuicio tiene fundamentalmente como objeto el determinar si una denuncia de este tipo contiene o no una acción política que implica transgredir los fueros, la actuación de los altos funcionarios del Estado. Ese es el objeto del antejuicio, evitar que a través de una denuncia judicial se entorpezca el funcionamiento de aquellos funcionarios que con sus decisiones generan anticuerpos y enemigos, y entonces puede estar a merced. ¿En qué medida, entonces, esta denuncia fiscal, con las características que vamos a analizar ahora, no es una persecución política? Es algo que yo positivamente creo, lo he dicho en varias oportunidades, y eso es algo lo que yo quisiera conversar con ustedes. Empezamos contigo, Víctor Andrés. ¿Cómo se pinta el panorama en esta reconsideración planteada en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente del Congreso? Adelante, Víctor Andrés. Tu audio. Creo que es una acusación política totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Además, el fuero es político. No, pero está con eso. O sea, no hay un delito pues detrás, ¿no? Claro. Claro. Pero hay muchas consecuencias de esto. Primero que la señora Zoraida es la que hace la denuncia presionada por la gente de izquierda, ¿no? Ella nunca debió hacer esa denuncia, ¿no? En segundo lugar, el proceso investigatorio judicial está en camino. Perfectamente bien. Por lo tanto, acá lo que se trata es de incluir a 3 más en los que ya están investigados, a 3 más, que son Merino, Flores Arauz y el general Rodríguez. En tercer lugar, he escuchado al general Rodríguez el otro día a dar una explicación muy interesante que no ha sido rebatida en el sentido de la muerte de los 2 muchachos estos que nadie sabe qué hacían en la marcha, porque parecería que con los antecedentes penales que tenían, pues su participación en la marcha no era exactamente política, sino de repente con otros fines. Entonces, lo importante acá es que, claro, es lamentable, por supuesto, la muerte de 2 jóvenes, muy lamentable, pero lo importante que dijo el señor Rodríguez es que los perdigones de uno de ellos, que le causó la muerte, no son perdigones que usa la policía. Además, son hechizos por la dimensión. Y esa propia dimensión del perdigón no permite ser usado en una arma convencional, sino en un arma hechiza. Bueno, si esa es verdad lo que dice el general, que supongo que como general y técnico en estas cosas debe saber, y que yo sepa nadie lo ha contradicho, si eso es verdad, y además unido a que la policía no usó perdigones, entonces estamos hablando de que se está buscando un asesino a pedido de alguien, ¿no? Se están buscando involucrar un asesinato a personas que no tienen nada que ver en el asunto y que en una marcha como esta, pues, pueden pasar muchas cosas. En Ecuador acaban de morir 4 personas en una marcha de las comunidades indígenas en Quito, ¿no? Y nadie está usando a Lazo. Entonces, yo creo que las marchas producen eso. ¿Quién no ha hecho marchas? Yo he hecho muchas marchas también. Yo hice unas marchas el año 68 y murió una persona en esas marchas. Y nunca se me atrevió a acusarle a Velasco de ser el autor de esa muerte, ¿no? Nunca se me ocurrió. Entonces, yo creo que aquí hay un efecto político, ¿no? Además, sabiendo, como sabemos, que acá hubo una trampa del offside. O sea, el gobierno se fue y dejó en posición adelantada al nuevo gobierno, al de Merino, porque no hubo nada. Yo estuve en Palacio de Gobierno esos días, llegué y no había quien me abra la puerta, no había ni secretario, ni edecanes.
y en los ministerios no había personal que haga la transferencia al nuevo ministro, que tenía 24 o 48 horas, no más. O sea, realmente había una trampa del offside. El gobierno se fue y dejó que el nuevo entre sin nada, para que le cobren posición adelantada. Eso es, en términos futbolísticos, lo que ha pasado en la política. Entonces, echarle la culpa a los ministros que no tomaron posesión de sus cargos de este tipo de cosas, aún toman. Hay que recordar a Ureta, que fue un gran de los años 80 del interior del presidente, que dijo, si en mi gestión como hay en una marcha, en unas protestas, efectivamente, se produce y nadie ha ido. Más bien es reconocido como un héroe de la democracia. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión política, porque a Sagasti no se le ha escuchado acusado de nada, a Castillo tampoco últimamente, ni a Kuczynski, y eso es lo que de Merino, de Flores Arauz y de Rodríguez, que creo que la acusación es totalmente injusta, sino que se crea un precedente. Cualquier jefe de Estado en el futuro tendrá que pasar o asumir responsabilidades que puedan suceder en cualquier marcha. Eso es no del mundo, lo peor que puede pasar. Okay. Decisión política, pero con una política que a mi modo de ver y además democrática. De sola, instituciones, y en el caso de la policía, bueno, hacia condenarlos, por supuesto, asumir responsabilidades. Está preparada para asumir responsabilidades. Está preparada para combatir a los revoltosos y está preparada para sin excesos, sin barbarismo. Bueno, si eso sucede, como hemos visto en la televisión, ese día de noviembre del 19, hemos visto cómo, no, del 19, no, hemos visto cómo el despliegue tremendo de fuegos artificiales, de bombardas, de cuetones, ya. Y además Estado de Derecho y como desempeño estaría hoy día no defiende a las instituciones del Estado, inclusive a los edificios emblemáticos del Estado. Entonces yo creo que aquí ha habido una dirección política para destruir a Flores Arauz, a Gastón Rodríguez, a quien no conozco, y a Merino, con la excusa de que tiene un golpe de Estado. El tipo está demostrando que no fue golpe de Estado. Claro. El tipo está demostrando de que actuaron bien, que la legitimidad de Merino es la misma que de Sagasti, la misma que de Vizcarra, y que, por lo tanto, cualquier otra cosa que se diga es simplemente un objetivo político para destruir a opositores y a líderes políticos que pueden competir con ellos en el futuro. Sí, muy bien. Ha habido fallas en la transmisión por internet, pero espero subsanarlos. Quiero decir de que un hecho fundamental es que la sustentación de esta denuncia, que tiene un contenido político de persecución, con toda claridad, se está basando en un supuesto infundado, de que de tanto repetirlo, se lo han creído, de que Merino era un presidente ilegítimo, un golpista, y en consecuencia todos sus actos son pues nulos, tienen la misma categoría, carecen de legitimidad, y eso es una mentira del tamaño de la catedral.
Y en segundo lugar, esta es una investigación muy curiosa en la cual no se determinan los autores materiales de la muerte de Inti y Brian. No se ha podido determinar. Y en consecuencia se hace un salto y se dice que los responsables son estos 3 funcionarios que, por cierto, no tenían el dominio directo de la escena de donde se produjo los acontecimientos, porque uno era presidente de la República, el otro era el primer ministro, y el ministro del Interior tenía delegado en los operadores de la policía la obligación de guardar el orden público. Entonces, esto es sumamente claro. Si habláramos de responsabilidad política, podríamos discutir, entrar en un terreno común, pero quererle imputarle responsabilidades penales a estos 3 personajes es un abuso gigantesco que no tiene fundamento alguno, porque con esa lógica, como tú bien lo has dicho, Víctor Andrés, cualquier muerte que se produjera en una movilización callejera, de esas que regularmente hay en los periodos gubernamentales, habría que de saque encauzar penalmente al presidente, al primer ministro y al ministro del Interior de saque. Y eso no sucede. La responsabilidad penal en el Estado democrático de derecho siempre es individualizada. Y los que son autoridades no necesariamente tienen responsabilidad penal, salvo que ellos hayan estado en el operativo y tomando una decisión que, por cierto, le voy a preguntar aquí a Juan, que fue ministro en esa oportunidad, ¿acaso le convenía al gobierno de Merino, al gabinete ministerial, al gobierno de Merino, que se produjeran muertes? ¿Con eso se amedrentaba, se conseguía algún objetivo político o era todo lo contrario? ¿No? Ese es el escenario, pero yo quería un poco que al respecto de esta opinión sobre el tema, ¿no? Sí, efectivamente, yo iba a hacer un disclaimer indicando que mi posición es de parte, pues fui parte del gabinete ministerial de Antero Flores, elegido durante la gestión del presidente constitucional Manuel Merino. Y mira, yo he sido testigo y como tal fui citado a la subcomisión de acusaciones constitucionales de 3 hechos que para mí son contundentes, ¿no? El primero, que las marchas empezaron antes y la represión dura empezó también antes del gobierno de Merino. Empezó la misma noche que cayó Vizcarra. La misma noche, con Vizcarra de presidente, aún en ejercicio, y bueno, ya defenestrado por el Parlamento, vacado, por corrupto, por inmoral, la policía, como si fueran coletazos de muerto, continuaba desde los días previos asistiendo a las masas que iban en contra del Parlamento durante la misma noche y luego continuaron durante los primeros días de la gestión de Merino. En segundo lugar, el abandono de los puestos. Mira, el ministro de Trabajo, para hablar de mi caso, se comportó como un perfecto, bueno, no quisiera adjetivizarlo, no fue caballero, ¿no? No entregó el cargo. Yo con 5 días en ejercicio estuve presente y entregué mi cargo con la asistencia de él. Ninguno de los ministros del Premier Martos entregó la posta, a tal punto que el propio Antero Flores Arauz no sabía con quién despachar cuando llegó a la PCM, que queda en el mismo Palacio de Gobierno, y el propio presidente Merino tampoco tenía funcionarios que lo asistan. A ese nivel de descortesía llegó el lagarto Vizcarra y sus ministros, que desde mi punto de vista algún día van a ser juzgados, pues ellos son grandes responsables de una situación en la cual no se pudo hacer una transición efectiva, incumpliendo las leyes. Juan, te interrumpo, y además Martos era general. Así es. Era un hombre vinculado a todas las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, las había manejado, había nombrado a todos los dirigentes de todas las circunscripciones militares que había en el Perú. Él las había nombrado, a todos esos jefes de unidades, él las había nombrado, eran su gente. Así es. Y no me sorprendería que este individuo haya llamado y dicho, no hagan nada, dejen que la gente se desborde. Porque así son. La gente vinculada al lagarto, así es. Desde el momento que que aceptas como presidente a un corrupto, es gente que no tiene pues una categoría de decencia impoluta, ¿no? Entonces, esta gente abandonó el cargo. Y yo hago la siguiente pregunta. Luego vino Sagasti, luego de Manuel Merino. ¿Ustedes creen que Sagasti, con las características también que tiene, no se dedicó a investigar a Merino para enlodarlo? Claro. Por supuesto que lo ha investigado.
y lo que han encontrado es que no ha hecho nada. Entonces tienen que recurrir a la artimaña de la fiscal, otra gran amiga de Lagarto y otra persona que teme que cambie el statu quo, pues sabe que se va a ir a la cárcel, y lanza una denuncia constitucional para tratar de afectar a Merino, que no tiene otra cosa. Para mí el objetivo fundamental es ese, que no cambie el statu quo. Es un conjunto de cosas que permiten que ellos permanezcan en el cargo. Ellos se están aferrando en el cargo. Mira, cada vez hay más evidencias que Vizcarra y Sagasti estaban desesperados por continuar y porque no cambie el estado de las cosas, porque en primer lugar no querían que se descubra la gran corrupción en el Ministerio de Salud durante los dos gobiernos, con el pretexto de la pandemia. La lista número 2 de vacunados, que involucraría a periodistas y sus familiares. Por eso esa defensa desesperada de los periodistas de la continuidad de Vizcarra. La corrupción subyacente, o sea, que ya estamos viendo de las empresas chinas con Vizcarra. Cuando Fujimori, y esto lo dicen los estudiosos, lo dice Michael Reed, lo dice diversas personas que han escrito sobre el Fujimorato. ¿Cuál era la principal razón de Montesinos y Fujimori por aferrarse al cargo por sobre todas las cosas? Que no se levante la alfombra. Tan simple como eso y se vea la corrupción. Lo mismo pasó con el Lagarto y sus secuaces. Entonces, ahora hay toda una campaña para pulverizar a Merino, a Antero y a Gastón Rodríguez, porque necesitan de circo. Necesitan de circo distractivo. Ese es el fundamento. Y yo espero que los parlamentarios no caigan una vez más ante esta presión mediática que va a haber todo el fin de semana, no lo dudes, pero circunscrita a un medio, La República, un par de canales, pero ya con un perfil más bajo, y sobre todo a la bulla tuitera. Yo creo que a todos ellos hay que ignorarlos, pues le están haciendo mucho daño al país, y simplemente votar con conciencia, y una conciencia amparada en el siguiente hecho, ¿no? Que son 3 personas inocentes que quieren ser, que se les puede culpar de otra cosa. Yo soy muy crítico de Manuel y de Antero en cierta cosa que no tiene nada que ver con ese hecho. Esa es responsabilidad política, pues, otra cosa, otra cosa. Otras cosas, ¿no? Que como amigos que son, se los diré en privado. Pero en este caso específico, no han tenido ninguna responsabilidad, y aún más, ¿por qué sabiendo que hay diversas voces que señalan que se contrataron barras bravas, y esto va de la mano con lo señalado por Gastón Rodríguez, que nos ha recordado Vitocho, contrataron barras bravas que siempre utilizan estos instrumentos hechizos, ¿no? Canicas hechizas y todo ese tipo de cosas, y que hacen de la violencia una acción permanente contra la policía, y están acostumbrados a pelearse con la policía con sus cánticos? ¿Por qué no se investigó eso? O diría, se investigó y se supo que era eso, y por eso han pretendido callarlo. Y la mejor forma de callarlo es metiéndolos presos o anulándolos políticamente, al mejor estilo de Evo Morales, ¿no? Con la oposición, o de Ortega en Nicaragua. Eso es lo que quieren. Así que simplemente hay que hacer una batalla para que este martes, que creo que según lo que he visto en la página web del Congreso, se estaría convocando a la subcomisión. Hasta ganas de irme da, pero en fin, no se puede. Pero acompañar políticamente a los que considero amigos. No, por cierto, yo creo que hay un deber ciudadano de todas las fuerzas democráticas, de todas las personas que creemos que las instituciones deben funcionar por encima de los apetitos y las ambiciones y los instintos bajos, para que se cumpla, digamos, el respeto a la investidura de quienes fueron en un momento determinado autoridades legítimas, y que por tanto su actuación en estos hechos luctuosos no los compromete directamente en ninguna acción de tipo delictivo. Eso es muy importante. Y quiero recordarles a los amigos que nos escuchan, es que ni siquiera en el ámbito de la investigación se ha podido determinar en la arena de los acontecimientos si es quiénes fueron los autores materiales, quiénes fueron los que dispararon, quiénes fueron los que se excedieron, quiénes actuaron más allá del reglamento. O sea, ahí hay un vacío. Y sobre ese vacío se construye, lo... Que no he leído el texto de... Yo me he soplado el texto de Zoraida Ábalos. Y no hay ni una sola declaración de nadie que diga, él me dio la orden de disparar, etcétera. Todos son hipótesis. Sí, pues. No hay ningún hecho concreto. O sea, ese documento habría que volantearlo. No, sí, O sea, es una vergüenza. No ni una afirmación. No, es una vergüenza. Además, lo hace una fiscal comprometida con Vizcarra y que quiere tener un objetivo político, que es la condena de demócratas ejemplares que en un momento determinado asumieron una responsabilidad, luego que el Parlamento Nacional, por amplia mayoría, produjo la vacancia de Vizcarra por incapacidad moral. Ante esas circunstancias,
no había otra que recurrir a la Constitución y descubrir que Manuel Merino, presidente, desde el mes de marzo del año 2020, era presidente del Congreso. Ni siquiera fue elegido presidente para la ocasión, para asumir luego la primera magistratura de la República. No, venía siendo presidente desde que se formó, desde que se inició, desde que se instaló este parlamento complementario, y la verdad es que no había otra más que él asumir la tarea de gobernar el país en calidad de presidente de la República, con las reglas que la Constitución establece. Pero eso resultaba insoportable para los intolerantes, para los vizcarristas, los corruptos, que desataron una ofensiva cuyo propósito era llevar a una situación extrema como la que se produjo, que finalmente tuvo éxito parcial, porque cayó sin duda el gobierno de Merino y les permitió fugazmente tener el control del Estado a través de la dupla de Sagasti y de la congresista en el Congreso de la República. Bueno, esto es algo que es de conocimiento público, y yo contigo hago votos para que el Parlamento, los congresistas que tienen que asumir la responsabilidad, se ratifiquen en los principios, en las ideas, fuerzas que dan consistencia a la República, y rechacen pues estas maniobras de querer confundir las cosas con muy mala leche. Hemos llegado al final de su programa, Plataforma Democrática. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Agradezco a Víctor Andrés García Belaúnde y a Juan Cheput por su valiosa participación, y nos comprometemos todos seguir analizando los aspectos importantes de la coyuntura, y nos vemos la próxima semana, agradeciéndoles el seguimiento y el compromiso de estar presentes en su programa Plataforma Democrática. Muchas gracias y hasta la próxima semana.